Amigos de Orar, para ser amigos de Dios. Un programa para aprender a vivir una relación de intimidad con el Señor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Qué alegría compartir con ustedes este espacio de Amigos de Orar. Y hoy meditaremos en la segunda parte del Padre Nuestro, la quinta petición, que al igual que la tercera tiene esa palabra como. En la tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y en esta quinta petición, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la petición del perdón a Dios por nuestro pecado. Nadie es inocente. Todos, sin excepción, nos reconocemos pecadores, como dice San Pablo en Romanos 3:23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Está el relato del pecado del rey David con Betsabé. Y decían en Israel, si David pecó, todos somos pecadores. Hay que reconocerlo. Todos, sin excepción, somos pecadores. Recordamos la escena de la mujer adúltera. Querían lapidarla, querían quitarle la vida. Y dice Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie se atrevió a hacerlo. Partimos entonces de reconocernos pecadores delante de Dios misericordioso. ¿Qué hay que decir? Y los papas lo han afirmado, Pío XII, Pablo VI, en fin, que el hombre contemporáneo ha perdido la conciencia de pecado. Hemos perdido la conciencia de pecado. Por eso esa cuarta promesa de Jesús, del Espíritu Santo, Juan 16:7, vendrá el Espíritu y los convencerá de pecado. Pidámosle al Espíritu Santo que nos regale una conciencia delicada. No una conciencia escrupulosa, tampoco una conciencia laxa, sino esa conciencia en el justo medio, conciencia delicada que nos ayude a reconocer el pecado, que no perdamos la conciencia de pecado. Eso sería fatal para nuestro seguimiento del Señor, no tener conciencia de pecado. Y al tener esa conciencia, pidamos el perdón. Ya desde el Antiguo Testamento Jesús se muestra compasivo y misericordioso. Como lo dice tan bellamente el Salmo 103, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como dista el cielo de la tierra, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus fieles, así siente el Señor ternura por cada uno de nosotros. Tenemos un Dios misericordioso que está presto, listo para perdonar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, el rito de purificación que recordamos de manera especial era la solemnidad del Yom Kippur, donde el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos y rociaba sangre de machos cabríos en el lugar santo sobre el arca de la alianza para pedir el perdón de los pecados. Pero nos dice tan bellamente la carta a los Hebreos que Jesucristo entró una sola vez al Santo de los Santos, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre para perdonar nuestros pecados. Jesús ha venido a perdonarnos, a limpiar el corazón. Con su muerte en la cruz nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Con su vida ha pagado la deuda de tu pecado y de mi pecado. Por eso entonces debemos clamar ese perdón que vino a traernos Jesucristo con su entrega en la cruz. Y de eso se trata la quinta petición. Señor, perdona nuestros pecados. La parábola del Padre Misericordioso es una viva expresión del perdón de Dios para el pecador. En ella nos reflejamos todos. Ese muchacho se alejó del ambiente de la casa, un ambiente lleno de amor, de comprensión, de paz, y en el pecado lo perdió todo. Recapacita y regresa, y el padre hace fiesta, lo abraza, lo besa, le da el anillo de su dignidad de hijo, le da el vestido nuevo, las sandalias, lo recupera.
porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y ese es el Señor, indulgente con nuestros pecados y nos perdona de corazón. Por eso dice tan bellamente el Salmo 51, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Tengamos esa certeza que el Señor perdona nuestros pecados. Un día, un padre estaba haciéndole muchas preguntas al penitente, y por qué lo hizo, y cuántas veces, y usted no sabía que era pecado, y le estaba dilatando la absolución en el sacramento de la reconciliación. Entonces de pronto el Cristo que tenía detrás el sacerdote sacó la mano y le tocó el hombro al padre, y le dijo, dele la absolución rapidito, que no fue con su sangre, sino con mi sangre. Es con la sangre de Cristo, y reconocemos ese Jesús que muriendo está clamando al Padre por el perdón de nuestros pecados, y ese Jesús que resucitado les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes le retengan les quedan retenidos. En el sacramento de la reconciliación acreditamos ese perdón de nuestros pecados que nos vino a traer la persona de Jesucristo. Y podríamos decir, el único pecado que no perdona a Dios es el que no se confiesa. Por eso, basta confesarlo, basta celebrar el sacramento de la reconciliación y el Señor perdona nuestros pecados. Y por eso el Padre Nuestro es enfático, debe ser motivo de oración pedir perdón a Dios. Somos pecadores. Con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor en oración. De verdad que es muy importante tener la humildad del publicano, como nos regala la parábola de San Lucas en el capítulo 18. El fariseo no se sentía pecador, el cielo le iba a quedar pequeño, ayunaba 2 veces, cumplía la ley, hacía todo lo mandado. Era un fariseo. En cambio, el publicano se daba golpes de pecho, no se atrevía a mirar al Señor y le decía, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y dice el Señor que sí salió justificado porque reconoció su pecado, fue humilde delante de Dios, y el que se pone con esa actitud humilde delante del Señor será ensalzado, definitivamente será perdonado. Pero aquí viene la segunda parte de la petición: perdonar a los que nos ofenden. Y aquí lo ilustra claramente el Señor en una parábola en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Un rey quiso ajustar las cuentas con sus súbditos y uno le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Un talento eran 10.000 días de trabajo. Es decir, era una cifra astronómica, imposible de pagar. Y el rey le dijo, queda condonada la deuda, no me debe nada. Él, saliendo a hablar con el rey, encontró a uno que le debía a su vez 100 días de trabajo, 100 denarios. Lo quería estrangular, le quería quitar la vida. Te meto en la cárcel hasta que no me pagues el último céntimo. Y la gente decía, oiga, le acaban de perdonar 10.000 talentos, una cifra impagable, y usted no es capaz de perdonar 100 denarios, 100 días de trabajo. ¿Cómo es eso? Ahí tenemos la enseñanza que nos da Jesús. Si nosotros hemos sido perdonados, debemos perdonar. Si el Señor nos perdonó la deuda de nuestro pecado, imposible de pagar, ¿cómo no perdonar de corazón al hermano? Por eso entonces oramos, Señor, ayúdame a perdonar de corazón, sin llevar rencor en el interior. Siempre, siempre, siempre debemos perdonar. El odio hace mucho daño, el odio enferma el corazón. Y casi que es como una condición. No es que el amor de Dios requiera condiciones, pero sí espera un corazón que esté abierto y dispuesto para el perdón que viene del cielo. Por eso, si no perdonamos, el corazón se queda endurecido y no recibimos el perdón de Dios. No es porque Dios no lo quiera dar, sino porque el corazón no es receptivo, y por eso nos pide que perdonemos de corazón al hermano. Un día Pedro se le acercó y le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué tal si perdonamos 7 veces? Las escuelas rabínicas, una decía perdonar solo una vez, otro decía perdonar máximo 4 veces. Y Pedro le lanza esa propuesta increíble, inaudita, 7 veces,
¿Y qué le dice Jesús? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Hay que perdonar siempre, siempre, porque si perdonamos, recibiremos el perdón de Dios. Esa escena encantadora en la casa de Simón el Fariseo, una mujer que comienza a bañar los pies de Jesús con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos, a besarlos. 7 veces aparece la expresión los pies de Jesús. Y resulta que el fariseo estaba incómodo. Si éste supiera quién lo está tocando, es una pecadora, le alejaría de él. Y aquí le dice Jesús, porque mucho se le perdonó, mucho ama. Quien poco se le perdona, poco ama. Ahí tenemos pues que son expresiones bellísimas de Jesús que nos perdona y nos invita a perdonar. Que hagamos de la petición, quinta petición del Padre Nuestro, una petición cotidiana siempre. Señor, perdona mi pecado. Señor, regálame la gracia del perdón. Y termino con el ejemplo de María Goretti. Tenía apenas 12 añitos y un hombre llamado Alexandro Serenelli la quiso violentar, la quiso violar, y ella no se dejó porque le decía, irás al infierno, no hagas eso, no hagas eso. Y él, movido por la pasión de ver que la niña no se dejó violar, inmediatamente con un cuchillo le quitó la vida. Fue una escena dolorosa ya en Neptuno, cerca de Roma. Era muy pobrecita, vivían las dos familias en la misma casa y esto le llevó a la muerte. El sacerdote, cuando estaba ya en las últimas, le fue a dar la comunión y le preguntó, María, ¿perdonas a tu asesino? Y ella dijo, lo perdono y quisiera estar con él en el paraíso. Este joven lo capturaron, le dieron una condena de 30 años de prisión. Y él no quería reconocer su pecado, obstinado, enceguecido, lleno de rabia en su corazón. Y cuando estaba en la cárcel tuvo un sueño y soñó a María Goretti envuelta de nubes, vestidita de blanco, que le decía, te espero aquí en la casa de Dios. Y eso le hizo reflexionar, recapacitar y sanar su corazón. Él terminó su condena, estuvo en la canonización de María Goretti presente y después de que quedó en libertad se fue a visitar a la mamá de Santa María Goretti, Asunta. Cuando la fue a visitar le dijo, Asunta, te pido perdón por haberle quitado la vida a tu hija, ¿me perdonas? Y Asunta le dijo, sí, mi hija te perdonó, no te voy a negar el perdón, yo también te perdono. Ahí tenemos una lección bellísima del perdón en María Goretti y en su querida madre Asunta. Jesús muriendo estaba clamando perdón para sus verdugos. Que aprendamos esta lección en oración. Señor, perdona mis pecados. Señor, regálame la gracia del perdón. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdona. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano, de seguro una vez más Él me perdona. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdones, Dios amigo, Dios amor. Señor, gracias porque eres un Dios amoroso. Te alabamos y te bendecimos porque estás abierto al perdón. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que hemos sido frágiles, no hemos hecho tu santa voluntad, hemos dejado entrar la tentación en el corazón y hemos pecado. Por eso, Señor, delante de ti te pedimos perdón. Tú quieres sanar el corazón. Sabemos que amas el pecador, no te gusta el pecado, pero amándonos nos sacas del pecado. Señor, ayúdanos a tener esa delicadeza de conciencia, esa sensibilidad espiritual, esa humildad para reconocer delante de ti que hemos pecado.
Señor, un corazón contrito y humilde, tú no lo desprecias. Tu misericordia abre los brazos para abrazarnos, tu amor se derrama para sanar el corazón y para reconciliarnos contigo. Señor, no queremos vivir en el pecado. El pecado nos lleva a vivir en tristeza, en vacío, a perder la paz, a perder la alegría del corazón. Por eso, Señor, regálanos tu perdón, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y como dice la secuencia de Pentecostés, mira nuestro vacío si tú nos faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Regálanos tu fortaleza para no sucumbir delante de la tentación, para no caer en el pecado. Perdona nuestro pecado, Señor, y llenos de tu amor, llenos de tu misericordia, con un corazón nuevo, ayúdanos a perdonar a los hermanos. Que ese perdón sea constante en nosotros, que no guardemos rencor, Señor. Ayúdanos a estar en paz con todos. Ayúdanos a amar de corazón a los hermanos que nos han ofendido, a no tener nada en contra de ellos. Señor, regálanos tu perdón. Señor, enséñanos a perdonar como tú. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Amén. Yo vi sufrir a mi hermano cuando bastaba una mano. De seguro también eso me perdona. Murió pobre y desahuciado, yo con los brazos cruzados. De seguro también eso me perdona. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdones, Dios amigo, Dios amor. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdones, Dios amigo, Dios amor.